Perfecto, Reader. Muchas gracias a todos los aquí presentes. Sé que hoy es un día sábado, para muchos un día de descanso y por supuesto bastante meritorio el esfuerzo por participar en esta clase de actividades académicas que fortalecen nuestro conocimiento y además nos ayudan a tener siempre presente y bastante refrescado, por supuesto, los conceptos elementales para nuestro quehacer diario como abogados. El día de hoy vamos a hablar acerca de la potestad sancionadora de la administración pública y en especial acerca de los principios que rigen el ejercicio de dicha potestad. Sin perjuicio de ello, por supuesto, si alguien quiere tratar a través de alguna pregunta o algún comentario, algún tema en específico, con el mayor de los gustos. Pero la idea de esta sesión es hablar fundamentalmente acerca de los principios que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública. Así que empecemos con esto. En principio, ¿qué cosa es la potestad sancionadora? La potestad sancionadora es la facultad que se atribuye a las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuencias, sanciones a los administrados. Y aquí hay algo bastante interesante que explicar. La potestad sancionadora, entonces, es una potestad en buena cuenta de ejecución. Y digo que es una potestad en buena cuenta de ejecución porque esta potestad, la potestad sancionadora como tal, no está referida a establecer conductas ilícitas, sino simplemente a la verificación que una infracción se ha cometido. ¿Qué significa esto de que la infracción se ha cometido? La subsunción de un hecho, de una situación fáctica, de un acontecimiento presentado en el plano de la realidad, que este acontecimiento encaje, coincida en un supuesto de infracción previamente establecido por el legislador. Entonces, la potestad sancionadora en concreto es esta posibilidad, esta facultad que asiste a la administración pública para determinar que este hecho cometido u omitido por algún administrado constituye una infracción por su subsunción, por su tipicidad, si se quiere, en una conducta previamente establecida por el legislador como infractora. Y producto de esto, producto de esta infracción, producto de haber detectado que la infracción se ha configurado, la potestad sancionadora también permite a la administración pública imponer una sanción administrativa sobre el administrado. Entonces, cuando pensamos en potestad sancionadora, tenemos que tener en cuenta esto. La potestad sancionadora es la facultad que se atribuye a las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados. Claro está, la potestad sancionadora es también una manifestación del ius puniendi del Estado. Es decir, esta capacidad que el Estado ostenta por su condición de tal, por su condición de garante del interés general y para poder asegurar el cumplimiento de las finalidades públicas que al Estado le corresponde garantizar, tal cual como ocurre con el derecho penal, por ejemplo. De modo tal que tanto la potestad sancionadora, que se manifiesta en el derecho administrativo sancionador, así como la potestad que se manifiesta a través del derecho penal, ambas son variantes del ius puniendi del Estado. Por supuesto, con sus distinciones, con sus claras diferencias debido a la distinta naturaleza de los fines que se persiguen, pero finalmente ambas manifestaciones del ius puniendi del Estado, ¿no? Entendido como esta capacidad, como este derecho que tiene el Estado de establecer una conducta ilícita, en el caso del derecho administrativo sancionador denominada infracción, y aplicarle una sanción. ¿Okay? Esto es potestad sancionadora. ¿Qué dice la Ley del Procedimiento Administrativo General en cuanto a la potestad sancionadora de la administración pública? Primero, la Ley del Procedimiento Administrativo General, concordante con su propia naturaleza, se aplica con carácter supletorio
a todos los procedimientos sancionadores que puedan ser establecidos en leyes especiales. Entonces, la ley del procedimiento administrativo general lo que viene a dar es un marco general, un marco de referencia para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de lo cual, por supuesto, puede haber espacios normativos en concreto donde se establezca procedimientos sancionadores especiales, ¿no?, correspondientes a ese marco normativo. Por ejemplo, en materia de contrataciones del Estado, un procedimiento sancionador en materia tributaria o aduanera, un procedimiento sancionador en materia de fiscalización laboral, en materia de fiscalización ambiental, etcétera. Entonces, lo que va a regir para estos procedimientos es la ley especial. Claro, bajo el precepto, y que también constituye además una solución o una antinomia, de que la ley especial prevalece sobre la ley general. Sin embargo, la ley del procedimiento administrativo general también señala lo siguiente: los procedimientos especiales, o sea, cuando se diseña un procedimiento sancionador especial, este procedimiento especial debe observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa, es decir, aquellos principios de la potestad sancionadora previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, así como también la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador. De modo tal que la Ley del Procedimiento Administrativo General se convierte en una suerte de guía, en una suerte de, como les decía al principio, un marco de referencia. Cuando por ley se crea un procedimiento sancionador para un espacio normativo en especial, este procedimiento sancionador tiene que tener como referencia los principios, la estructura y las garantías previstas para el procedimiento sancionador. Dado que en la sesión de hoy vamos a hablar esencialmente de los principios, me permito citar algunos ejemplos en cuanto a la estructura. La Ley del Procedimiento Administrativo General señala que en el procedimiento administrativo sancionador debe separarse del órgano que lleva a cabo la instrucción del procedimiento del órgano que lleva a cabo la sanción aplicable. Entonces, esta premisa de separar el órgano instructor del procedimiento del órgano sancionador del procedimiento es un paradigma normativo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General que debe ser replicado en cualquier procedimiento especial, cualquier procedimiento administrativo sancionador creado por alguna ley especial. Otro asunto, las garantías. Las garantías, por ejemplo, el hecho de que la sanción aplicable esté precedida por un debido procedimiento. O sea, no puede existir un procedimiento, o más bien dicho, no sería legal la existencia de un procedimiento donde no se respete las garantías que informan el debido procedimiento, porque estas sí han sido reconocidas en el procedimiento administrativo sancionador. Y este comentario me permite explicar lo siguiente. Recuerden ustedes que en la sesión del día de hoy estamos hablando acerca de potestad sancionadora. Y la potestad sancionadora es por completo distinta a la potestad disciplinaria, ¿no? La potestad sancionadora es la facultad que tiene la administración pública para establecer infracciones e imponer sanciones en una relación administración-administrado. La potestad disciplinaria, en cambio, es la facultad que asiste a la administración pública en su condición de empleador para establecer infracciones e imponer sanciones en su relación de empleador-empleado. Es decir, la potestad disciplinaria únicamente puede recaer sobre servidores y ex-servidores públicos, ¿no? Ex-servidores y ex-servidores de la administración pública. Sin embargo, el texto de la Ley del Procedimiento Administrativo General, así como también el texto de la Ley del Servicio Civil,
señalan claramente que en el desarrollo del proceso disciplinario también serán aplicables los principios que rigen la potestad sancionadora y se encuentran previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Creo que esta disposición normativa nos ayuda a identificar claramente que la trascendencia que tienen los principios para informar y para configurar la potestad sancionadora es tal que inclusive trascienden el espacio de la potestad sancionadora en estricto y llegan allende incluso al ejercicio de la potestad disciplinaria. Así de relevantes son los principios que rigen la potestad sancionadora previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Finalmente, la Ley de Procedimiento Administrativo General señala que los procedimientos especiales, es decir, aquellos procedimientos sancionadores creados por leyes especiales, no pueden imponer condiciones menos favorables que las previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y bueno, esta última parte sí es un tema de discusión. Tal vez en algún momento los organizadores de este curso quieran tener una sesión aparte para discutir específicamente este numeral, porque hay muchos procedimientos creados por normas especiales que son por completo atentatorios de este numeral, ¿no? Por completo atentatorios. Hay, por ejemplo, hace poco, la semana pasada en mi estudio tuvimos un caso con el Tribunal de Contrataciones del Estado y la aplicación de un marco normativo que, a pesar de que uno de los principios, no solo de la potestad sancionadora, sino del ejercicio del jus puniendi en general, es la no retroactividad salvo la retroactividad benigna, el Tribunal de Contrataciones del Estado, aplicando una disposición en una modificatoria de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicó un plazo de prescripción menos favorable para el administrado, y este plazo de prescripción fue establecido en una ley posterior a la que estuvo vigente al momento en que se cometió la infracción. Entonces, hay muchos ejemplos como estos, donde procedimientos sancionadores creados por leyes especiales, como el que les acabo de comentar en materia de contrataciones del Estado, incumplen con este numeral contenido en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Así que es un tema para muy amplio debate, para poder explicar por qué se hace, si es correcto o no. Inclusive hay una sentencia del Tribunal Constitucional que evalúa esta clase de situaciones y creo que vale la pena detenernos en otro espacio para hacer un análisis en mayor profundidad. Pero bueno, igual lo dejo ahí por si alguien tiene algún comentario al final del tema. Ahora vamos a hablar acerca de los principios que rigen la potestad sancionadora. Primer principio, el principio de legalidad. ¿Qué es lo que nos dice el principio de legalidad? El principio de legalidad señala que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de la libertad. Ok, miren esto qué interesante. Y luego vamos a contrastar, vamos a equilatar este principio con el principio de tipicidad, ¿ya? Para establecer sus diferencias. O sea, no es lo mismo el principio de legalidad que el principio de tipicidad. ¿Sobre qué incide? ¿Sobre qué elemento incide el principio de legalidad? El principio de legalidad incide sobre la potestad sancionadora. ¿Qué cosa es la potestad sancionadora? Como hemos señalado al principio de la sesión, la potestad sancionadora es la facultad que tiene el Estado para establecer infracciones, o sea, para establecer que la infracción ha sido cometida y para aplicar una sanción a consecuencia de dicha infracción. A esto se refiere la potestad sancionadora. La posibilidad de que determinada
repartición de la administración pública pueda ejercer, pueda ostentar la potestad sancionadora, solo puede ser atribuida por norma con rango de ley. Esto es lo que señala el principio de legalidad. Solo una norma con rango de ley puede atribuir a una determinada entidad el ejercicio de la potestad sancionadora. Entonces, no cabría que a través de una disposición infralegal se le otorgue a una entidad potestad sancionadora. Y la segunda arista, que es muy importante en cuanto al principio de legalidad para el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, es que bajo ninguna circunstancia la aplicación de una sanción administrativa habilita la privación de la libertad del individuo. Esta drasticidad, este nivel de incidencia de una sanción está vedado, no corresponde al espacio de la potestad administrativa sancionadora. No corresponde al espacio de la potestad administrativa sancionadora. Segundo principio, el principio del debido procedimiento. En virtud de este principio, no se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado un procedimiento respetando las garantías del debido procedimiento. Claro, el debido procedimiento es la transliteración, la transmutación, como quieran denominarlo, de las conocidas garantías que rigen el debido proceso y que se encuentran recogidos en el artículo 139 de la Constitución y que además han sido desarrolladas pues en abundante jurisprudencia de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional e inclusive de los organismos internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos. Esta garantía es esencial para que la sanción a aplicar sea una sanción constitucional y no una sanción arbitraria. Entonces, no puede existir una sanción constitucionalmente válida si es que dicha sanción no ha sido precedida por el debido procedimiento administrativo. La ausencia de procedimiento administrativo o un procedimiento administrativo tramitado con defectos acarrearía necesariamente la nulidad de pleno derecho de la sanción, la cual, por supuesto, para su vigencia tiene que tener una declaración expresa, pero sin duda será una causal a invocar el hecho de no haberse respetado el debido procedimiento o cualquiera de las garantías que lo conforman. Asimismo, una de las reglas inherentes a este principio del debido procedimiento es lo que les comentaba hace un rato sobre la separación entre la fase instructora y la fase sancionadora de las autoridades. Entonces, no solamente basta que existan dos etapas claramente diferenciadas, sino que además cada una de estas etapas debe estar a cargo de autoridades distintas. Es decir, debe existir un procedimiento en el cual se lleve a cabo la instrucción o la investigación de la infracción a cargo de una autoridad y una segunda etapa, una etapa distinta en dicho procedimiento donde se vaya a discutir ya la aplicación de la sanción. Y esta etapa del procedimiento debe estar a cargo de otra entidad, de una entidad totalmente diferente. Esto en cuanto al debido procedimiento. Otro principio, el principio de razonabilidad. Conforme al principio de razonabilidad, las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Claro, el asunto con la sanción en realidad es generar también una regla de conducta, o dicho de otro modo, crear conductualmente un incentivo que disuada al sujeto, que disuada al individuo de la posibilidad de cometer una infracción. Y es por esto que es importante que la consecuencia de la infracción, es decir, la sanción, constituya más gravosa de lo que habría resultado para el individuo cumplir con su obligación.
De otro modo, la sanción no tendría ningún sentido, porque haciendo un análisis costo-beneficio, si la sanción no fuera más gravosa, nadie cometería la conducta y todos estarían dispuestos a pagar la infracción. Sería mucho más económico. Es como, a ver, digamos, yo para construir tengo que tramitar mi licencia de construcción, ¿ya? Mi licencia de edificación. Y si entre toda la tramitología y en términos de tiempo, etcétera, mi licencia de edificación cuesta, digamos, 100 soles, y la multa por construir sin licencia costara 50 soles, no tendría ningún sentido tramitar la licencia. Sería mejor pagar la multa porque es menor, el costo de la multa es menor que el costo de la licencia. Esto no puede darse en el procedimiento sancionador. En el procedimiento sancionador, al momento de diseñar la sanción, hay que evaluar que la sanción aplicable termine siendo más gravosa que el costo del cumplimiento, ¿no? Que el costo de la obligación incumplida. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que la sanción a aplicar debe ser proporcional al incumplimiento calificado como infracción. Y eso es un tema siempre delicado y, por supuesto, siempre discutible, la proporcionalidad de la infracción. Yo recuerdo un caso en el año 2020, en una obra que se iba a ejecutar en la capital de una provincia. Había que hacer el trámite ante la municipalidad provincial en consecuencia, para la licencia de edificación. Y la licencia de edificación es un procedimiento regido por una ley especial. Y esta ley especial decía que la omisión de la licencia de construcción se sancionaba con 16 unidades impositivas tributarias. Sin embargo, hubo una modificación de este texto en el año 2014. Y a partir de la modificación, la ley decía el incumplimiento de tramitar la licencia de edificación se sanciona con hasta 16 unidades impositivas tributarias. Ya no, como decía el texto anterior, que se sanciona con 16 unidades impositivas tributarias, sino con hasta 16 unidades impositivas tributarias, de modo tal que el texto vigente de la ley otorgaba un rango a la administración pública, un rango que iba desde 0 hasta 16 unidades impositivas tributarias. Sin embargo, el TUPA de la municipalidad no había sido actualizado. Perdón, el reglamento sancionador de la municipalidad no había sido actualizado. Y en el texto del reglamento seguía apareciendo como sanción 16 unidades impositivas tributarias. Entonces, a pesar que en el descargo se le explicó a la municipalidad que ese texto ya no se encontraba vigente y que el texto actual señalaba hasta 16 unidades impositivas tributarias y que por tanto dentro de ese margen de 0 a 16 tenían que aplicar el principio de razonabilidad para evaluar la proporcionalidad de la infracción, y la sanción aplicable, la proporcionalidad entre la infracción y la sanción aplicable. La municipalidad hizo caso omiso y aplicó el texto de la ley derogada, imponiendo 16 unidades impositivas tributarias como sanción a la constructora. Claro, llevamos este caso al Poder Judicial y el Poder Judicial nos dio la razón, ¿no? Indicando que en virtud del principio de razonabilidad había que hacer un análisis de la proporcionalidad entre la infracción y la sanción aplicable como parte de la motivación del acto administrativo sancionador, y que la entidad no había cumplido con ese deber de desarrollar la proporcionalidad para aplicar su sanción, ¿no? Y se declaró nula esa multa y bueno, ya ahí nosotros volvimos a presentar nuevamente este argumento y ya finalmente en la nueva sanción emitida
la municipalidad impuso una multa de 5 unidades impositivas tributarias con las que estuvimos de acuerdo e inmediatamente pagamos. Entonces, este tema de la proporcionalidad es bien importante y siempre, un tema muy discutible y en el que usualmente las entidades incurren en error por no darle la motivación de vida a sus actos, analizando en concreto este tema de la proporcionalidad. Entonces, este asunto de la proporcionalidad, por supuesto, tiene que ser matizado con criterios de gradualidad, ¿no? De modo tal que en la motivación de la proporcionalidad, es decir, cuando la administración pública tenga que explicar por qué la sanción aplicable es proporcional a la infracción cometida, debe transitar por el desarrollo, por la explicación de cada uno de estos criterios de gradualidad. Primero, el beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, porque recordemos que cabalmente la razonabilidad implica que este beneficio no sea mayor al incumplimiento de la obligación. Entonces, la sanción siempre tiene que revertir este efecto perverso. La sanción tiene que garantizar que el administrado entienda que mejor hubiera sido cumplir la obligación, porque el costo, la consecuencia de la sanción va a ser mucho más gravosa que el costo en el que hubiera incurrido de cumplir la conducta esperada. Segundo, la probabilidad de detección de la infracción. Tercero, gravedad del daño al interés público y o bien jurídico protegido. ¿No? La gravedad del daño al interés público y el bien jurídico protegido. Aquí también es un asunto muy particular y muy relevante, bastante polémico, por supuesto, al momento de desarrollar los criterios de gradualidad, ¿no? Para explicar la proporcionalidad. ¿Qué tanto daño se ha producido al interés público o a la existencia de un bien jurídico protegido? El perjuicio económico causado. Quinto, la reincidencia por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de 1 año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. Claro, por supuesto, la idea del legislador con esta disposición es desnormalizar el incumplimiento de obligaciones, porque claro, o sea, todo siempre está relacionado con un esquema económico. O sea, no puede normalizarse el costo del incumplimiento. Y es por esto que a los reincidentes, o sea, la reincidencia debe ser un criterio para imponer una sanción más gravosa. O sea, no se puede o no debería imponerse la misma sanción siempre, porque de otro modo no habría cómo desincentivar la reincidencia. Y es por tanto que la reincidencia debe tener aparejada consigo la imposición de una sanción de mayor gravosidad. Las circunstancias de la comisión de la infracción, esto es muy importante, sobre todo en aquellos espacios normativos donde se permite el establecimiento de responsabilidad subjetiva. En estos casos, ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿qué quiero decir con esto? Las circunstancias de la comisión de la infracción es un parámetro esencial para evaluar la gradualidad de la misma. Y finalmente, la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, ¿no? O sea, si deliberadamente el infractor incumplió con la obligación o no fue algo deliberado. Siguiente principio, el principio de tipicidad. ¿Qué dice el principio de tipicidad? El principio de tipicidad señala que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analógica. Y aquí quiero detenerme para hacer el símil que les había comentado con el principio de legalidad. Mientras que el principio de legalidad incide sobre la potestad sancionadora, el principio de tipicidad más bien refiere a cómo se va a establecer que determinado hecho va a calificar como una infracción administrativa.
Entonces, la tipicidad, el principio de tipicidad está referido a cómo se va a establecer que un hecho va a calificar como una conducta sancionable, es decir, como una infracción. Y esto tiene que darse por una norma con rango de ley. Una norma con rango de ley tiene que contener la descripción de qué conductas van a constituir infracción administrativa. Y esta descripción tiene que ser precisa, tiene que ser cabal. ¿Por qué? Porque en vías de interpretación extensiva o analogía no es posible establecer una conducta infractora. Y es por esto que cuando se establece infracciones, la infracción tiene que ser plena. Y les comento también de un caso que tuve a finales del mes de agosto. En uno de los proyectos que asesora el estudio donde yo trabajo, eh, tuvimos una visita de la gerencia o subgerencia, no estoy seguro, de fiscalización de la municipalidad, y nos levantaron un acta. O sea, desde fuera de la obra, porque nunca ingresaron a la obra, y eso fue lo más gracioso. Desde fuera de la obra nos levantaron un acta que decía obra ejecutada en incumplimiento normativo. Y claro, pusieron este concepto porque en su texto único de sanciones, en su TUS, esta es la infracción, ejecutada en incumplimiento de parámetros normativos. Y la pregunta es, ¿y cuál es el parámetro normativo incumplido? Y la segunda pregunta, y creo yo más relevante, es si no has ingresado a la obra, ¿cómo sabes que le estoy ejecutando en incumplimiento de parámetros normativos? O sea, cosas absurdas que pasan, que no deberían pasar, pero que pasan en la administración pública, ¿no? En el día a día del derecho administrativo son cosas que se presentan con mucha recurrencia. Y es por esto que tal vez para muchos esta mañana puede ser como, oye, ¿por qué nos hablas del principio de tipicidad si todo lo tenemos claro? Sí, por supuesto, eventualmente todos los que estamos aquí lo tenemos claro, pero en la práctica se da que no siempre el funcionario que te fiscaliza lo tiene así de claro. Más aún porque no siempre los funcionarios que vienen a fiscalizar son abogados. Y cuando se revisan actas de infracción, te encuentras con estas descripciones que carecen por completo de sentido. Y tú dices, oye, la única forma que me sancionen por algo así es que se haga una interpretación extensiva o analógica, y eso está, por supuesto, vedado, claramente vedado, constitucionalmente vedado, por el texto de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y son sanciones infracciones que se van a caer por su propio peso, y si motivan una sanción, la sanción desde luego se va a caer por su propio peso porque atentan contra este principio de tipicidad. En esta misma línea, si bien es cierto, en virtud del principio de tipicidad, la descripción típica de una conducta como infractora está reservada a una norma con rango de ley, cabe la posibilidad que esta ley haga una remisión a una norma reglamentaria, para que sea en la norma reglamentaria donde se desarrolle, se especifique la extensión de estas conductas y los parámetros para determinar las sanciones. El principio de tipicidad también permite que pueda haber una remisión para que estos parámetros sean establecidos a través de un reglamento. También a través del principio de tipicidad se precisa que la tipificación de infracciones no puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no están previstas previamente en una norma legal o reglamentaria. O sea, cuando se diseña una infracción para régimen sancionador, la infracción debe recoger solo y únicamente el incumplimiento de una norma ya existente. O sea, a través de infracciones yo no puedo crear nuevas obligaciones para el administrado, no se puede crear nuevos incumplimientos.
Cuando se diseña una infracción, simplemente se debe tener en cuenta las obligaciones ya existentes y tipificar el incumplimiento de dichas obligaciones preexistentes, pero no crear nuevas obligaciones. Esto también es una garantía dentro del principio de tipicidad. No se puede crear nuevas obligaciones. En la configuración de los regímenes sancionadores, se evita la tipificación de infracciones con idéntico, ojo con esto, con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. O sea, no puede haber infracción sobre infracción sobre infracción. Por esto, el deber de diseñar una infracción es una responsabilidad muy seria y una tarea que requiere de mucha disciplina, porque hay que evitar que exista una sobrecarga de infracciones que pese sobre la cabeza del administrado. O sea, si ya está establecido como infracción en un determinado espacio normativo, no se debe volver a establecer como infracción en otro espacio normativo, en un espacio normativo distinto. ¿Dónde va a estar la coincidencia? ¿Dónde es que tenemos que evaluar la coincidencia? En el supuesto de hecho y en el fundamento que motiva la tipificación de determinada conducta como infracción. Hasta aquí con el principio de tipicidad. Vamos a hablar ahora acerca del principio de irretroactividad. El principio de irretroactividad. ¿Qué cosa dice el principio de irretroactividad? Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta sancionada, salvo que las posteriores le sean más favorables. Habla de las disposiciones sancionadoras. Las disposiciones sancionadoras aplicables son las que estuvieron vigentes cuando el administrado cometió la infracción. Esto es la regla general. Las disposiciones sancionadoras vigentes, aplicables, perdón, son aquellas que estuvieron vigentes al momento en que el administrado incurrió en la infracción. Sin embargo, estas disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo cuando favorecen al presunto infractor o al infractor. Ojo con esta distinción, presunto infractor o infractor. Cuando hablamos de presunto infractor, es alguien respecto de quien aún no se ha impuesto una sanción o esta no ha quedado firme, e infractor es a alguien respecto de quien la sanción ya quedó firme. ¿Qué abarca la aplicación de este principio o de este subprincipio de retroactividad benigna dentro del principio de irretroactividad? Abarca tanto la tipificación de la infracción como la sanción y sus plazos de prescripción, y comprende inclusive si la sanción ya se encuentra en ejecución cuando entra en vigor la nueva disposición. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? A ver, por poner un ejemplo. Vamos a suponer que la norma que estuvo vigente cuando la infracción se cometió decía que esta infracción producía una cierre del local por 10 días. Y la sanción se impuso, quedó consentida y ya, estamos ejecutando el cierre del local, el cierre del establecimiento comercial por 10 días. Y en ese interín de los 10 días sale una norma posterior que modifica la sanción aplicable a esa conducta y señala que para esa conducta la sanción aplicable es el cierre del establecimiento por un periodo de 5 días. Entonces tenemos una norma posterior que es más benigna, porque la norma aplicable decía 10 días de cierre.
Y esta norma posterior es más benigna porque dice 5 días de cierre. Yo ya tengo en ejecución mi sanción de 10 días, pero como ha salido esta norma posterior, aun cuando ya había una sanción aplicada, yo puedo pedirle a la administración pública que en aplicación del principio de retroactividad benigna se convierta mi sanción de 10 días de cierre en una sanción de 5 días de cierre. Y si esos 5 días ya transcurrieron, pedirle a la administración pública que levante el cierre y me permita volver a operar mi establecimiento comercial. A esto se refiere el principio, hasta este punto llega el subprincipio de irretroactividad benigna dentro de, el principio de retroactividad, ¿no? Este es un muy interesante principio, creo yo, una de las garantías con mayor incidencia a favor del administrado y con algunos supuestos de hecho muy interesantes para evaluar. Por ejemplo, en el espacio del derecho tributario, en las infracciones tributarias, porque dentro del derecho tributario hay infracciones administrativas e infracciones tributarias. A las infracciones tributarias no les aplica el principio de retroactividad benigna. Y habría que ver si eso es constitucional o no. Pero eso es lo que ha establecido finalmente el legislador. Entonces, la irretroactividad y dentro de ella la retroactividad benigna son dos cuestiones de muy amplio debate dentro del derecho sancionador, de muy amplio debate, siempre temas bastante polémicos, ¿no? De los que hay mucho que discutir y mucho que analizar cuando se recibe una sanción y luego de esto, posteriormente, surge una norma posterior que sea de mayor beneficio para el administrado. Otro principio, el de concurso de infracciones. Cuando una conducta califique como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. Entonces, cuando un mismo hecho se subsume dentro de más de una infracción, la infracción por la cual se debe procesar y finalmente, de ser el caso, sancionar al administrado, es por aquella infracción que prevea la aplicación de una sanción de mayor gravedad. O sea, no se puede imponer varias sanciones al administrado. Eso es prohibido. De modo tal que cuando hay un concurso de infracciones, es decir, cuando un mismo hecho califica como más de una infracción, se procesa y sanciona por la infracción de mayor gravedad. Otro principio, el de continuación de infracciones. Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continuada, se requiere que haya transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la fecha de imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. Entonces, ahí hay un deber también para la administración pública, ¿no? Cuando hablamos de una infracción continuada, es decir, que el administrado continúa en esta conducta que infringe el marco normativo y que por tanto constituye una infracción, si ya se le impuso una sanción, la administración pública tiene el deber de, previo a imponer la siguiente sanción, requerir al administrado que demuestre haber cesado en dicha infracción. ¿Ya? Ojo con esto. Ese requerimiento de cese es fundamental para poder aplicar una segunda sanción en el caso de continuación de infracciones. Las entidades bajo sanción de nulidad no podrán atribuir el supuesto de continuidad ni la imposición de la sanción respectiva en los siguientes casos. Cuando se encuentra en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa. Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme y cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original
haya perdido el carácter de administración administrativa por modificación en el ordenamiento, ¿no? Sin perjuicio de la aplicación del principio de irretroactividad al que se refiere el inciso 5. Y aquí hay otro tema muy interesante donde coinciden este asunto de la continuación de infracciones con el subprincipio de retroactividad benigna. Yo tuve un caso en el 2017, ¿ya? En el 2017, con un grupo de funcionarios de una entidad que habían omitido habían omitido colocar su firma en un formulario. Lo gracioso con esta omisión era que primero era solamente una omisión de la firma, es decir, el formulario existía, el formulario estaba correctamente llenado, el formulario tenía la firma del administrado, el administrado había cumplido con el pago indicado en este formulario y el trámite había concluido sin ninguna observación. Es decir, no se había generado ningún efecto negativo, pero se iniciaron procedimientos sancionadores contra los funcionarios por la omisión de haber consignado su firma. Un elemento más. El contenido de ese formulario, o más bien dicho, ese formulario era la representación impresa de información contenida en el sistema, en los sistemas informáticos de la entidad, que se notificaba informáticamente al administrado y tenía la firma o la clave del funcionario. El único error de los funcionarios fue no haber puesto su firma en la representación impresa de ese formulario. Y la infracción que les imputaban era el incumplir deberes a su cargo. El deber incumplido era el de haber puesto la firma. O sea, la omisión es por no haber puesto la firma, has incumplido deberes a tu cargo. En ese interín, que estaba tramitándose el procedimiento sancionador, sale una modificación del procedimiento que suprime la obligación de imprimir y firmar ese formulario, ¿no? Y en la defensa de estos funcionarios, que eran como 16 o 17 funcionarios, si es que no me equivoco, se planteó este tema, ¿no? Que tú no me puedes sancionar porque la norma vigente ya no establece la obligación de imprimir y firmar el formulario. Y al no existir la obligación de imprimir y firmar el formulario, el incumplimiento de dicha obligación ya no es constitutivo de infracción. Y por tanto, al no haber una infracción, no corresponde que se tramite un procedimiento sancionador y mucho menos que se imponga una sanción. Finalmente, la entidad entendió este razonamiento y archivó los 17 casos en contra de los funcionarios. Entonces, ojo con estos principios porque en realidad terminan siendo haces bajo la manga que pueden salvar a nuestros clientes de un tema delicado. Y tonto en algunos casos, en realidad. El principio de causalidad, ese es otro principio bastante polémico. El principio de causalidad señala que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de la infracción sancionable. Claro, o sea, habla de conducta omisiva o activa porque la infracción puede darse ya sea por comisión o también por omisión. Entonces, el principio de causalidad dice, tú debes sancionar a quien cometió la infracción. ¿Ya? Tú debes sancionar a quien cometió la infracción. Ahora, aquí hay algunos casos polémicos que yo he visto en materia de inspección de trabajo, he visto en materia de fiscalización ambiental y en materia también de contrataciones del Estado, donde generalmente los sujetos intervenidos son personas jurídicas, ¿no? Formas societarias, para ser más concreto, y con la intención de eludir la aplicación de la sanción, estas formas societarias históricamente venían iniciando procesos de reorganización societaria, ¿no? Ya sea de fusiones, de escisiones, o inclusive en algunos casos simplemente el cambio de forma societaria,
y pretendían invocar la causalidad y decir, oye, mira, yo ahora dejé de ser Pérez, sociedad anónima, y me convertí en Pérez y Jaimes, sociedad anónima cerrada. Entonces, tú no puedes sancionar a Pérez y Jaimes, sociedad anónima cerrada, porque quien cometió la infracción fue Pérez, sociedad anónima, que ya no existe. Bueno, el legislador, en estos marcos normativos especiales, ha introducido disposiciones referidas a la continuidad de estas personas jurídicas, ¿no? O sea, si una persona jurídica que ha experimentado un proceso de transformación es en realidad una continuidad de la persona jurídica que cometió la infracción, tranquilamente a esta nueva persona jurídica, continuidad de la infractora, se le puede aplicar la sanción sin que ello implique la vulneración al principio de causalidad, razonamiento con el cual, por supuesto, me encuentro por completo de acuerdo, porque de otro modo se estaría permitiendo un abuso del derecho y esto de ninguna manera puede ser convalidado por la ley. La presunción de licitud, otro principio sumamente relevante, ¿no? Que es, digamos, el símil de la presunción de inocencia en el ámbito del derecho penal, la presunción de licitud. En virtud de la presunción de licitud, las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. Es decir, la administración pública no puede suponer que el administrado ha infringido la ley. Eso sería ilegal. Y es más, esta evidencia debe ser una evidencia que permita establecer, más allá de la duda razonable, que el administrado ha incumplido la norma. De otro modo, en virtud de la presunción de licitud, si la administración pública no cuenta con elementos probatorios para demostrar el incumplimiento imputado al administrado, tendrá que liberárselo y no podrá imponerle sanción alguna. El principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad. En virtud del principio de culpabilidad, la responsabilidad administrativa es subjetiva. Esto como regla general. La regla general es que la responsabilidad administrativa es subjetiva. Sin embargo, la ley o por decreto legislativo se puede establecer para espacios en específicos, para procedimientos sancionadores especiales, que la responsabilidad sea objetiva. ¿Cuál es la diferencia? En la responsabilidad subjetiva se evaluará si hubo dolo o culpa, mientras que la objetiva, este análisis es irrelevante. Basta que se haya cometido la infracción para que se desencadene la consecuencia y se habilite a la administración pública la posibilidad de imponer la sanción. El principio de no bis in idem. No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en los que se aprecie la identidad del sujeto, la identidad del hecho y el fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones, en cuyo caso ya hemos visto pues cuáles son las condiciones para poder aplicar una siguiente sanción por el mismo hecho. Y listo, con eso hemos terminado la sesión. Dejo estos últimos minutos de la clase para las preguntas que quieran formular. Les dejo abierto el micrófono. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Tito, está activo su audio. Adelante, por favor. Doctor, buenas tardes. Un gusto volverlo a saludar. Muy interesante la ponencia, la clase. Doctor, una duda. Por ejemplo, en el tema de las municipalidades, al momento de que se aperturan los procedimientos administrativos sancionadores contra las empresas prestadoras de servicio en el transporte urbano, en el transporte regular de personas, por ejemplo, establecen sanciones sancionadoras en el sentido de que por incumplimiento a su resolución, pues, ¿no? Y a veces, ¿qué es lo que pasa? El reglamento establece que la suspensión del servicio por 30, 60, 90 días, o en algunos casos la cancelación de la autorización. Pero muy al margen de ello, ¿qué es lo que pasa? A una empresa la sancionan
¿no? Con 90 días de suspensión de la autorización, o sea, no podría prestar servicio. Pero muy al margen de ello, mi primera consulta es, ¿la resolución que se emite de sanción es ejecutada de manera inmediata? Sería mi primera pregunta, porque el transportista seguía prestando servicio porque había interpuesto un recurso de apelación. Y mientras su recurso de apelación todavía no había sido resuelto, le vuelven a iniciar un procedimiento administrativo sancionador por los mismos hechos a la misma empresa y por los mismos fundamentos. Entonces mi pregunta es, ¿no? Primero, si es que ya tiene una resolución de sanción, esta se tiene que ejecutar de manera inmediata. Y segundo, si es que se le podría volver a instaurar un procedimiento administrativo sancionador por los mismos hechos, fundamentos y hacia la misma empresa, ¿no? Adelante, Ya, doctor. a ver, en cuanto a la pregunta número 2, ya hemos visto si es un tema de los mismos hechos, etcétera, ahí habría un tema de no bis in idem y no, claramente no se podría hacer esto, ¿no? Ahora, en cuanto a la primera pregunta, con relación a si la interposición del recurso eh, suspende los efectos de la sanción, la regla general es que no. Sin embargo, habría que ver si el marco normativo especial para ese espacio de la potestad sancionadora de la administración pública establece lo contrario. Pero la regla general es que no, ¿no? La regla general es que no. Excelente, doctor. Damos pase al doctor Edison. Doctor Edison, está activo su audio. Estimado participante, pueden levantar su manito para las preguntas que tengan a buena cuenta realizar. Doctor Edison, adelante. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Doctor, a mí, digamos, me iniciaron un procedimiento administrativo sancionador por hechos, digamos, de hoy día, ¿no? Se entiende que en este caso hay hechos los cuales están tipificados como faltas, ¿no? Y hoy día me notifican, digamos, mejor que de acá a un año me notificaron. Pero luego, pasado un tiempo, digamos, 3 meses, mejor dicho, yo hice mi descargo frente a esto primeramente. Y a la vez solicité informe oral y también declaré en ese proceso. Ahora, pero sin embargo, posterior a ello, nuevamente me notifican respecto ya a esta declaración que hice, o sea, una ampliación de la declaración, ¿no? Y se puede hacer esa imputación, o sea, posterior, o sea, como que yo entiendo como que si habría 2 veces así. ¿Se podría hacer eso? No, no le he entendido su pregunta, señor. A ver, ya, mejor con un ejemplo siempre se entiende mejor. Hace un año yo cometí la falta y de esto me notificaron, de estos hechos me iniciaron el proceso administrativo y al cual yo hice mi descargo. Y una vez realizado mi descargo también hice uso de la palabra como para el informe oral, ¿no? Y luego, posteriormente, nuevamente me notifican como ampliando, dice, los hechos, o sea, por este mismo hecho. O sea, ¿eso procede? Bueno, siempre y cuando le den la oportunidad de defenderse por los nuevos hechos, no hay problema. Doctor Hans, ¿está activo su audio? Doctor Hans, nuevamente le voy a dar pase. Doctor Hans. Ahora sí. Doctor, buenas tardes. Tengo una consulta. En este caso, por ejemplo, la entidad de Sucame, yo soy asesor de seguridad,
también en el tema, los gerentes tienen una firma digital, pero sin embargo se ha detectado que los evaluadores piden requisitos que no están en el TUPA ni en la norma, y algunos requisitos que van en contra de la ley. Cuando ellos te mandan un oficio de negatoria, se subsana si es oficio, o, y de lo contrario, ellos admiten a esta negativa. Pero tuve una reunión la semana pasada con uno de los gerentes y me dijo que ellos tienen cierta responsabilidad, que hay responsabilidad sobre el evaluador. Entonces yo le digo, entonces me toca a mí denunciarlo a usted, no al evaluador. O sea, yo lo denunciaría, ¿no? Después de haber presentado la queja administrativa y todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese término, la sanción yo creo que no va contra el evaluador, sino con la gerencia, ¿cierto? Ya, pero es que de lo que usted me está preguntando, doctor, es un tema de derecho disciplinario, no uno de derecho administrativo. Recuerda usted que el derecho administrativo sancionador es en la relación administración-administrado. Usted me está preguntando por un tema de sanción a funcionarios y eso no es derecho administrativo sancionador. Excelente, doctor. Damos pase al doctor Julio César. Por favor, estimados participantes, tener en cuenta que las preguntas deben ser referentes a la sesión de clase. Doctor Julio, está activo su audio. Sí, doctor, buenos días. Buenos días con los presentes. Respecto al principio de legalidad, si una municipalidad a través de una ordenanza dispone el uso obligatorio de las bolsas de cartón o de papel, ¿contraviene el principio de legalidad? Y otra pregunta, doctor. Una persona jurídica solicitó la licencia para el funcionamiento de un lupanar. Cumplió con todos los requisitos. Sin embargo, la municipalidad le negó la licencia a pesar de que cumplía con todos los requisitos. Pero en su sustentación dijo que no se le daba porque alrededor donde iba a funcionar el lupanar había un centro recreacional para niños. ¿Es válida esa negativa de la municipalidad sustentando eso? Ya, bueno, nuevamente tenemos dos preguntas que no están relacionadas con el derecho sancionador, pero bueno, en el primer caso, el principio de legalidad no se afectaría porque no está imponiendo una infracción, está imponiendo un deber, y la municipalidad sí puede establecer deberes dentro de la jurisdicción de su distrito. Ahora, con el tema de lo del lupanar, si me pregunta mi opinión, yo tampoco le hubiera dado la autorización. No puedes poner un establecimiento de ese tipo cerca de un centro recreacional. Excelente, doctor. Tenemos al participante Aldiel. Muy buenas tardes. Está activo su audio. Puede activarlo usted mismo. Si no, damos paso al doctor Bartolito. Doctor Bartolito, está activo su audio. Puede activarlo usted desde su computadora o celular. Adelante. Gracias, doctor Raya. Buenos días, buenas tardes, ¿no? Mi consulta es respecto al inicio del procedimiento administrativo sancionador. Es el caso de que el personal fiscalizador, digamos, realiza un operativo en un mercado y ninguno lleva, digamos, este paquete de actas de fiscalización que tienen que llevar con 3 juegos cada uno, ¿verdad? Y lo que hacen entonces es, como no lo tienen, comienzan a imponer, a levantar actas de fiscalización, pero solamente en hojas bond, y no les entregan ni siquiera una copia o una foto al administrado. Entonces, ¿es correcto iniciar un procedimiento administrativo sancionador con estas actas en hojas bond? Esa es una muy buena pregunta. Mire, lo relevante con el tema de las actas es entender que son un medio probatorio para el procedimiento y por tanto hay ciertas formalidades que las actas deben cumplir. En la medida que el acta esté firmada por el administrado y el administrado no haya dejado ninguna constancia,
el acta va a ser válida, porque, por ejemplo, el administrado, ¿cómo podría probar que no se le dio una copia? Se tornaría en una prueba perversa, ¿no? O sea, si se ha levantado el acta y el administrado la ha formado, la ha suscrito, perdón, no tendría cómo probar que no se le dio una copia, y si lo argumentara en el procedimiento no habría cómo evidenciarlo. Excelente, doctor. Tenemos la pase al DIEL. Está activo su audio nuevamente, estimado participante. Sí, sí, Doctor, adelante. buenas tardes. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Ya. Doctor, una consulta mía, por ejemplo, ahí me tocó un caso de que los inspectores de una municipalidad, especialmente aquí en Ica, imponen una sanción a una persona, a mi patrocinado, por tener la vía pública con material de construcción. Y ponen hacen la acta y hacen la notificación de cargo. Ya. Pero al revisar el acta, no cumple, según su ordenanza, no cumple con los requisitos, porque me mencionan ahí unos requisitos, la base legal, la ley 27444 y la ordenanza municipal 01-2013 MPI. Y yo revisando en la municipalidad de Ica, la ordenanza 012-2013 está derogada porque ya han sacado otra ordenanza, la 01-2020, que aprueban el RASE y el CISA de la municipalidad. Ya el procedimiento ahí me supongo que debe declararse nulo de oficio, me supongo, ¿no? Porque no me dan una base legal concreta, ¿no? Esa era mi pregunta, doctor. Sí, sí y no. O sea, sí y no, porque no necesariamente, doctor. ¿Qué es lo que ocurre? Recuerde usted que uno de los supuestos de conservación del acto administrativo es corregir aquellos defectos en la motivación que no tengan trascendencia en el resultado. O sea, si la infracción es la misma y lo único que cambió es el numeral, esa es una cuestión tranquilamente conservable. El problema es si en la norma vigente ya no se encuentra la infracción que te consignaron en el acta. Ahí sí habría un tema de nulidad, ¿no? Pero si el problema es solamente la consignación de un artículo o del número de la ordenanza, esa es una cuestión que puede ser superada a través de un acto de enmienda que permita la conservación del acto administrativo. Buenas. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, adelante, señor. Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes, colegas. Me asunto es lo siguiente. Hay una sanción que se comete, ¿no? Según yo trabajo en una municipalidad. Hay un quiz para ver el tema de las sanciones administrativas. Porque hay dos áreas, ¿no? La área de fiscalización, que es la área instructora, y lo que es el área de resolutora. Si el infractor cumple en los 5 días que le dan para que sancione a su conducta infractora, ¿eso exime del pago de la multa, doctor? Por ejemplo, si le multa por no tener licencia de funcionamiento, ¿ya? En los 5 días saca su licencia de funcionamiento. Se puede proseguir con o sea, sanciona la conducta sancionadora, pero más no el pago de la multa. Si continúa con el procedimiento, doctor, ¿me puede dejar ¿me puede resolver esa consulta, por favor? Sí, habría que revisar el texto sancionador a ver qué es lo que dice, ¿no? Porque efectivamente hay algunas normas especiales que señalan que la autoridad administrativa, si te requiere el cumplimiento de la obligación y tú lo haces dentro de un plazo determinado, ello te libera de la imposición de cualquier multa, ¿no? Pero eso tiene que estar así claramente establecido en el texto de esa norma especial, porque la ley general no regula un supuesto de esta naturaleza. Pero si la ley especial lo hiciera y concretamente dijera, oye, si tú subsanas, si tú regularizas la obligación incumplida, esto te libera de la sanción, es perfectamente válido. Doctor, buenos días. Felicitarlo por su exposición.
No soy especialista en derecho administrativo, así que voy a aprovechar para consultarle sobre una intervención. Básicamente, no conozco el procedimiento, pero considero que hay algo que está fallando. Los inspectores de un municipio van a un local a clausurarlo porque supuestamente se estaría dedicando a la prostitución. Sin embargo, no encuentran al dueño, no encuentran a nadie. El dueño se va, ingresan, sacan las cosas y cometen un montón y una serie de irregularidades, ¿no? A mi parecer, desde el derecho penal, considero de que debe haber un procedimiento, de que debe venir con un fiscal de prevención del delito, imagino, o en todo caso con la autoridad policial, que es la que puede identificar a las personas, pero esto no se dio. En ese sentido, ¿cuál sería el procedimiento regular, doctor? Recuerden ustedes que hablábamos acerca del debido procedimiento, ¿no? El debido procedimiento tiene que darse en todo el momento. O sea, una intervención de este tipo tiene por finalidad levantar el acta, que es el insumo, digamos, fundamental, esencial, si se quiere, para el procedimiento sancionador. Y un acta que ha sido obtenida sin las garantías constitucionales mínimas, como la inviolabilidad del domicilio y cosas por el estilo, no van a tener ninguna validez en el marco de un procedimiento. Excelente, doctor. Damos pase al doctor Julio César. Doctor Julio César, está activo su audio. Adelante, por favor. Muchas gracias. Doctor, en una intervención por Produce, intervienen al chofer que estaba trasladando recursos hidrobiológicos. Entonces, intervienen la unidad y levantan un acta donde señalan el señor tal, ya, se inicia el procedimiento sancionador, pero en el lapso del procedimiento también incluyen al propietario del vehículo, que era su hermano. Pero en el transcurso del procedimiento dejan de lado al chofer, que era su hermano, que lo intervinieron y consta en el acta, y solamente dejaron al propietario del vehículo. Entonces, cuando lo sancionan al propietario, más no al infractor, que lo intervinieron. Y luego se pone un recurso, porque no era el infractor, se pone un recurso, dicen que ya no era él, sino era el hermano. Entonces, pero en el lapso de esto ya ha transcurrido el plazo prescriptorio. Pero igual nomás le cambiaron de número de expediente y siguieron con el infractor. ¿Se ha vulnerado derechos de los administrados? Habría que conocer en más detalle el caso, señor. Con la información que me está brindando no podría opinar. En principio, ojo, hay que tener en cuenta la regulación de cada marco normativo en concreto respecto a qué sujetos son imputables, son pasibles de la sanción y la existencia o no de una responsabilidad legal. La ley dice que a quien deben de sancionar es al que al que lo intervienen, al conductor del vehículo, más no al propietario. Sin embargo, Produce le pone la sanción al propietario, más no al infractor, al conductor del vehículo. Bueno, si se ha sancionado un sujeto que no está previsto en la ley, por supuesto la sanción es nula. Doctor Rubén, está activo su audio. Adelante. Bien, doctor, muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿No se le escucha bien, doctor? Doctor Rubén. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí. Ya, muy buenas tardes a los participantes y al doctor. ¿Se le escucha bien, doctor? ¿Viento tiene? Bien, doctor. Solo para preguntar el tema fundamental. Tengo la ordenanza municipal 013 del 2018. En el artículo 28 establece que el procedimiento sancionador y las infracciones. En este caso, levantan un acta de infracción por no tener licencia de funcionamiento y luego un acta de clausura del local. Y sin embargo, otra acta, una tercera acta, hacen la incautación de los bienes.
pero sin embargo en la ordenanza municipal no existe la incautación de bienes mientras no se haya pronunciado con una resolución previamente sobre la determinación de la infracción. ¿Qué recurso cabería interponer, doctor? Esa era la pregunta. Muchísimas gracias. Una apelación, sin duda. Están aplicando una sanción no prevista. Es a todas luces ilegal. Doctora Gracias, doctor. Doctora Gladys, y terminamos con el doctor Carlos Chirinos. Doctora Gladys, está activo su audio, puede activarlo usted, mire. Muchas gracias, agradecer la exposición del doctor. Y mi consulta es la siguiente, mire, la municipalidad ha sancionado a una granja por no tener licencia de funcionamiento, pero esta granja ya cambió de razón social. Mi pregunta es, ¿continúa el proceso o es que ya se tiene que cerrar? Mire, habría que revisar el marco normativo, pero como les comenté en clase, hay algunas leyes especiales que han establecido la figura de la continuación del sujeto infractor, porque claro, o sea, muchos van a encontrar una solución bastante simplista en modificar su denominación social o su forma societaria para esquivar la sanción, pero esto en estricto es un abuso del derecho que no puede ser de ninguna manera convalidado. Entonces, habría que revisar la legislación en específico, sin perjuicio de lo cual yo creo que si en el acto administrativo se establece un razonamiento claro de que este nuevo sujeto es la continuación del sujeto infractor, sería por completo válido que se le imponga una sanción. Claro, lo que pasa es que esta granja perjudica a la población que está alrededor porque está en un lugar urbano y generando proliferación de moscas. Entonces la población se ha quejado ante la municipalidad y han actuado, pues, ¿no? Y como le vuelvo a repetir, cambiaron de razón social. Damos pase al doctor Luis. Doctor Luis, está activo su audio. Adelante. Doctor, buenas tardes. Muchísimas gracias. Básicamente mi pregunta es referente a la potestad sancionadora. Habiendo quedado consentido el acto administrativo sancionador por no haber presentado ningún acto de impugnatorio, menos acudido al Poder Judicial, ¿cuál es el plazo que tiene la administración para ejecutar estos sus actos sancionadores? Gracias. Sanciones de multa, sanciones que tienen carácter pecuniario. Doctor Renzo, ¿no se le escucha? Muy buena pregunta. Para contestarla tenemos que remitirnos al artículo 253 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala el plazo de prescripción de la exigibilidad de las multas impuestas. O sea, la administración pública también tiene un periodo de tiempo para exigir la multa. Si en ese periodo de tiempo no lo hace, prescribe y ya no podría exigirla. ¿Ah? Artículo 253 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Doctor Carlos Chirino, para ya terminar con usted, adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor. Mi pregunta es si podríamos hablar de que se habría vulnerado el derecho del debido proceso o el derecho de defensa del administrado en los casos cuando la administración dentro de un proceso administrativo sancionador reciba o programe diligencias como, por ejemplo, toma de declaraciones de testigos y no comunica eso al administrado y lo hace sin conocimiento, sin notificar al administrador de esa diligencia, y de allí emite la resolución correspondiente, ¿no? Haciendo la valoración de esas pruebas. En el caso de que el administrador no lo haya solicitado, que se le notifique de que de repente hayan diligencias programadas. ¿Se hablaría de un derecho, de una violación al derecho de defensa o al debido proceso? ¿O la administración no está en la obligación de notificarle? Muchas gracias. Sin duda hay una violación al debido procedimiento. Si se realizan diligencias sin la presencia del administrado, sin duda hay una violación al debido procedimiento. Sin duda.
El administrador no tiene la obligación de pedirlo. Es más bien la obligación de la administración pública de citarlo para que participe de la diligencia.